aquí en el libro de Jonás. Y ya terminamos el primer capítulo, ahora estamos en el capítulo 2, pero antes de comenzar, así como comenzamos todas las clases con la misma pregunta, ¿de qué hablamos la clase anterior? Para los que estuvieron aquí el miércoles, ¿de qué se acuerdan? Cuando lo echaron. Una cosa que mencionabas es que parecía que todo iba sucediendo de acuerdo al plan que tenía Jonás, ¿verdad? Pero Dios, por supuesto, intervino ahí, ¿verdad? Para que no se hiciera la voluntad de él. ¿Y algo más? Que en realidad Jonás como que tenía un plan, pero el plan que no tenía primero era Dios. Sí. Y él estaba creyendo o haciendo creer que él iba a hacer su voluntad, pero yo siento como que en el fondo él también sabía que no era la de él, sino la de Dios, porque él dijo así tan fácil no echarme al mar. Él sabía que Dios tenía un propósito y Dios no lo iba a dejar ahí morir. La voluntad de Dios siempre es la que se va. Y de los marineros, ¿qué cambio vimos? Ellos primero clamaron a su Dios, pero después ellos a través de Jonás le pidieron a él que le pidiera por su Dios a ver si se podía calmar las aguas. O sea que ellos también cambiaron. Ellos cambiaron porque ellos creían en su Dios y estaban trabajando a ellos, pero ellos vieron que con eso no consiguieron nada y entonces pidieron a Jonás. Y ahora están buscando al Dios de Israel. Yo pienso también igual que lo que dijo la hermana, que Jonás sabía todo desde un principio. Él lo que no quería era ir al mundo, pero él sabía lo que ella tenía planeado. Entonces, ahora vemos ese cambio en Jonás, vamos a ver pronto, y también el cambio de los marineros. Ellos ahora prometen ofrecer sacrificios e hicieron votos, y ahora vamos a ver en Jonás un cambio similar por unos momentos. Y ¿qué te iba a decir? Jonás, bueno, el libro de Jonás, o sea, en el primer capítulo, él descubre una desobediencia y una infidelidad ante Dios. Y a través de estar en el barco, o sea, quiso encubrir algo ante Dios. Pero en realidad fue algo maravilloso que sucedió en ese momento, porque aún los que iban, los marineros, los náufragos, o sea, según dice que echaron suerte, y la suerte cayó en, ¿verdad? Entonces Dios tenía todo el propósito en él, de la desobediencia que él hizo. Otros creyeron y se dieron cuenta quién era Dios. Es un buen punto. Del mal que hizo Jonás, pudo hacer Dios que venga aún más bien. Y ese es un punto muy interesante. Entonces, me acuerdo que el miércoles terminé un poco apurado y no he preguntado esto en unas clases, pero ¿hay alguna pregunta o comentario que se gustaría dar del primer capítulo? Ya que ya terminamos todo el primer capítulo.
entonces vamos a continuar. Si recordamos la estructura, la composición del libro de Jonás, recordamos que seguimos viendo esta, de la primera parte, esas tres partes, y luego vemos algo similar en la segunda parte del libro, que repiten esos tres eventos y luego al fin llegamos a un evento climático. Y en el primer capítulo vimos la comisión de Jonás y su desobediencia. Ese es el primer capítulo. Y luego en el barco Jonás y los marineros paganos. Y ahora en el capítulo 2, ahora vamos a ver la oración de Jonás dentro del gran pez. Y ahora estamos en esta parte de su oración de agradecimiento. Entonces ahí vamos a comenzar en esta mañana. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 9. Si alguien puede leer Jonás capítulo 2, versículos 1 al 9. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces leemos esta oración, es una oración impresionante, creo, que especialmente vamos a ver cómo es que se escribe esta oración. Pero primero debemos entender la situación en la cual ora Jonás. Entonces leemos en el versículo 1, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y quizás cuando pensamos en la historia de Jonás, y eso es siempre lo que nos recordamos primero, creo, que Jonás estuvo dentro del vientre de un gran pez o de una ballena, dicen algunos, pero no hay nada que nos diga que es una ballena específicamente. Pero quizás cuando nos imaginamos eso, nos imaginamos algo así. Allá dentro de su vientre hay toda una lucecita ahí prendida para que pueda ver lo que está pasando, y ahí Jonás escribiendo su oración en un pedazo de papel, y eso es algo, es una caricatura, es algo, sí, como Pinocho, exactamente. Entonces debemos de pensar, pues, qué es en realidad lo que está ocurriendo dentro del vientre de ese pez. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es probablemente lo que está sucediendo, lo que está sintiendo Jonás en este momento? Momento de agonía. Sí, agonía. Veo ahora que veo bien meditando en lo que dice la oración, las palabras, me pareciera que realmente supiera que está en ustedes. Sí, puede ser, porque pues no hay luz, está completamente rodeado en oscuridad. Él no sabe, quizás no sabe. Dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Quizás pensará, estoy en una cueva encerrado. Eso me imagino. Sí. Bueno, pienso que si hay uno por otra parte, pienso que hay indicación que sí sabe, pues dice que descendió
Sí. Tanto puede ser en un sentido espiritual, porque estaba en pecado, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios, pero también pudiese ser que era el pez descendiendo de verdad hasta lo más profundo del mar, ¿verdad? En donde se merecía estar por una parte, ¿verdad? Por la desobediencia a Dios, pero así que pienso que por ahí pudiese saber que estaba dentro de Quizás podía sentir un cambio en presión al bajar y al subir. No sé, no. Incluso dice en el versículo 2 dice, desde el seno del Seol clamé. Él está sintiéndose en el seno del Seol. Y incluso como profeta al fin, él tiene conocimiento de qué se representa el Seol. Sí, como si estuviera en una tumba. Eso dice ahí también en la oración. Sí. Dice que tú sacaste mi vida de la sepultura. Sí. Oh Jehová Dios. Dice eso, o sea que en ese día estaba muerto. Sí, sí. O sea, a punto de la muerte ya, porque el Seol, sobre todo en el Antiguo Testamento, se usa más en sentido de muerte, aunque también se sabe que es el lugar de los muertos, ¿verdad? Como el Hades. Pero sí. Y en el 7 también dice, mi alma desfallecía. Como que ya está entrando en el letargo ese de que ya va perdiendo la noción de... Y estaba aquí por 3 días y 3 noches. ¿Creen que encontraba comida o bebida en este momento? No, y realmente dentro, cuando uno bueno, yo lo imagino así, cuando abren un animal, un ser o algo, ves todo eso está cubierto ahí de intestinos y todo, él ahí no puede ni respirar y no puede hacer nada. Él está vivo ahí por la misericordia de Dios. Ahí no hay oxígeno para él. Sí, lo incómodo que debe ser no solamente los sentimientos, y quizás se sentía depresión, Mojado. sí, mojado. Los olores, ¿se pueden imaginar el olor adentro del vientre de un pez? Y Que de hecho el pez lo traga. sí, Él va al estómago del pez. Sí. Ahí está él con todo. quizás siente algún tipo de dolor físico, no sé si los ácidos gástricos hagan algún efecto, no nos da detalles en específico, pero nos Creo que podemos... en el momento de la desobediencia, es que, bueno, la palabra de Dios nos indica que a través de la desobediencia Dios ya sabe lo que va a acontecer. Pero cuando Él no está acatando la ordenanza de Dios, los mandamientos que les está indicando, ¿sí? Por la amenaza o por la dureza de las otras personas en Nínive, ¿verdad? Tuvo miedo. En ese, o sea, Dios sabía que Jonás no iba. Porque si Dios no hubiese tenido un intermedio entre él, o sea, no hubiese estado el pez, ¿sí? Por decir la desobediencia que él hizo, o sea, bueno, ahí ya cometiste tu error, ya fallaste ante mí, ¿sí? Como lo hizo con Job, como lo hizo con vamos a hablar de Josué de Daniel en el fuego, ¿verdad? El pozo de los leones y todo eso, como Dios los apartó de ahí, ¿sí? Entonces Dios ya tenía preparado pues, el animalito, ¿verdad? Aunque castigado, aunque como le dijera, en el momento en que lo sumergieron al agua, o sea, él ya iba para la muerte, según él físicamente, para la muerte, ¿verdad? Por eso habla del Seol, ¿sí? Pero Dios sabía que no, ¿sí? A través de él sabía, a través de que Dios tenía preparado el pez, o sea, ahí fue donde él empezó porque ya no sentía que se iba a ahogar o que sí, por la protección de Dios en el pez. ¿Sí? Entonces vuelve a la vida, o sea, sale del Seol dando gracias. ¿Sí?
O sea, el proceso que haya pasado. Pienso que es importante también notar que pues esta oración es como una oración de arrepentimiento, ¿verdad? Está como pidiendo perdón a Dios, dando gloria a Dios, la salvación es tuya, ¿verdad? Y, así que, sí, aunque Dios sabe todas las cosas, pero aquí podríamos decir que Jonás está arrepentido, ¿verdad? Por lo que hizo y está pidiendo a Dios volver a estar en su templo, o sea, vivir, porque él dice, ¿verdad? Volveré a estar en tu templo. Entonces, pudiese significar que él deseaba pues seguir sirviendo a Dios, seguir adorándolo, ¿verdad? Pues el templo era parte de ese servicio al Señor en Jerusalén. Y ahorita hablamos de lo que nos dice la oración, pero siguiendo en eso, pensando en la situación que está Jonás, en todo lo incómodo que debe ser. Y también entendemos que lo que hemos visto en el primer capítulo es esa idea de descender, y lo mencionó hermano Humberto en su predicación, que Jonás sigue descendiendo, primero de Jope, desciende a Jope, y luego desciende al barco, y luego desciende al nivel más bajo del barco, y luego cuando lo tiran al mar, desciende al mar, y ahora está en el vientre de este gran pez, y podemos pensar que el pez desciende en el mar. Entonces este es el punto más bajo en que se encuentra Jonás hasta ahora. Está literalmente abajo del nivel del agua, está en lo más bajo. Y eso es lo que vemos, que Jonás trató de escapar de la presencia de Jehová y ahora está sufriendo en la ausencia de Dios. Podemos decir que cuando no estaba Dios con él, lo vimos con la tormenta y ahora lo vemos algo igual, que está sufriendo Jonás. Quizás es un tipo de castigo, está pensando Jonás. Esto es un castigo por mi desobediencia y ahora estoy aquí en este lugar. Más vemos que aunque estén todos estos problemas, todos estos sentimientos, lo incómodo que es esta situación, y qué es lo que vemos que hace Jonás. Ora. Ora. Se acuerda de Dios. Sí, se acuerda de Dios. Reconoce su pecado. Sí, reconoce todo eso, se acuerda de Dios. Y ahora está orando. Y es también un contraste interesante con el primer capítulo. Primero vemos que Jonás está dormido en el barco y ahora está despierto en el vientre de este gran pez. Y en el barco se negó a orar, y ahora es lo único que puede ser, es lo único que vemos en el capítulo 2, que está orando. Y también vemos que está en la compañía de otros hombres, pero sin Dios, y ahora está solo, pero también está ahí buscando a Dios ahora. Y aunque está en esta oscuridad del vientre de este gran pez, ahora en su oración es un ejemplo, es una luz que brilla en este lugar. Y también ahora estamos viendo este cambio de parte de Jonás, solamente en este primer versículo. Y vemos ahora que nos dice, oró Jonás, en el primer versículo, oró Jonás a Jehová su Dios. Esa palabra, su Dios. Jonás está regresando a Dios. Este es mi Dios. Y cuando podemos decir que cuando Jonás desobedece, está rechazando a Dios, está diciendo, no eres mi Dios, no tienes autoridad sobre lo que yo debo hacer. Y ahora está regresando al lugar.
Jehová es mi Dios. Entonces ahora vemos que ahora sí hay ese cambio en Jonás. Y bueno, ya son las 11:30. Desde que en el primer capítulo, él no quiere reconocer la autoridad de Dios sobre él como su Dios, pero bueno, también en el primer capítulo él está en unas circunstancias muy diferentes a las del segundo, porque él como que se dio un poquito de confort allá, pues estoy haciendo lo que quiero, me voy para acá, me dice para allá, yo puedo para acá, y como que él sentía que no iba pasando nada negativo. Ya aquí las circunstancias cambiaron, de ahí él no puede hacer nada, ni siquiera moverse dentro de, supongo yo, ¿no? Dentro del pez, y dice, no, ahora sí es mi Dios, ahora sí tengo que aferrarme porque ya sí no tengo otra salida. Sí, Como la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que los dos hijos de aquel hombre que les mandó a hacer algo y uno dijo, sí, iré, pero no fue, ¿verdad? Entonces así Jonás también, ¿verdad? Entonces en el versículo 9 está ahora ya arrepentido, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, ¿verdad? Y, o sea, ir a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando había dicho que sí iba a ir, ¿verdad? Entonces está deseando vivir y tener, ¿verdad?, la oportunidad de regresar. quizás como profeta hizo algún voto, literalmente una promesa. Que También, sí, exactamente exactamente. la voluntad de Dios. Pagaré lo que tengo. Y creo que hay una enseñanza aquí al entender que en esta situación tan mala, lo que hace Jonás es orar. Y nosotros, en las situaciones en que nos encontramos en tiempos de sufrimiento, y creo que nosotros también, si vemos a Jonás en esta situación y él se encuentra en una posición en que debe ir a Dios en oración, nosotros también debemos hacer lo mismo. Y no solamente en tiempos en que nos sentimos que necesitamos a Dios, pero creo que también en momentos en que estamos en nuestros lugares de confort, que nos sentimos bien y no sentimos que nada malo está pasando. Creo que aún también debemos ir a oración a Dios, en oración a Dios, de agradecimiento y seguir siempre cerca de Dios. Entonces aquí vamos a terminar en esta mañana. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario en este primer versículo? Pues si no, entonces aquí vamos a terminar la clase en esta mañana. Continuaremos con la oración el miércoles. Y ahí vamos a ver lo interesante de las ideas que siguen repitiéndose en la oración, también la estructura es algo que me interesa mucho, como la manera en que se escribe esta oración. Entonces, nos vemos el miércoles. Dios les bendiga.